Buenos días. Vamos a ir a la carta a los Hebreos y vamos a ir al capítulo 2, que es la porción que tenemos para hoy. Y dice así en Hebreos capítulo 2 y versículos del 1 en adelante. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vamos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La semana pasada terminamos de ver este capítulo primero de la carta a los Hebreos, que empezaba con una afirmación absolutamente definitiva. Dios ha hablado en el pasado, en distintas ocasiones, a través de los profetas, a los hombres, pero en este último tiempo ha hablado de manera definitiva. Y ha hablado de manera definitiva porque ya no ha hablado a través de profetas, de mensajeros, de reyes, de sacerdotes, ha hablado en hijo, ha hablado como hijo, ha hablado como la segunda persona de la Trinidad y por lo tanto está todo dicho. Ese Cristo es el normativo para nuestras vidas, es la enseñanza consumada de Dios y es el autor de la salvación. Y después de afirmar esto, el autor de la carta a los Hebreos empezaba a desarrollar por qué efectivamente Jesús es un referente que no se puede comparar con el sistema judío, que no se puede comparar con la ciudad santa de Jerusalén, que no se puede comparar con el sistema del templo, que no se puede comparar con el sacerdocio del templo. Eso a aquellas personas a quienes estaba dirigida la carta a los Hebreos les impresionaba. Veían cómo había todos los días sacrificios en el templo y aquello era impresionante. Veían salir a los levitas, a los sacerdotes, para realizar los sacrificios del templo y se quedaban impresionados. Miraban los edificios, las construcciones del templo y quedaban abrumados, igual que los apóstoles cuando llegaron en el año 30 al templo y se quedaban pasmados viendo las construcciones. Y el autor de la carta a los Hebreos dice: bueno, no os dejéis
avasallar, no os dejéis abrumar, no os dejéis embelesar por todo esto, porque evidentemente esto es una cosa que va a desaparecer dentro de poco. Esto es cosa del pasado, esto es algo pasajero. Lo definitivo, aquello en lo que Dios ha hablado de manera definitiva, es Cristo. Y la demostración, y lo estuvimos viendo a lo largo de 2 semanas, es que Cristo es Dios. Los ángeles adoran a Cristo por la orden de Dios. Dios mismo llama Dios a Cristo. Y a diferencia de lo que era el templo, a diferencia de lo que son los reyes que van desapareciendo igual que los sumos sacerdotes, Cristo significa lo que es permanente y eterno. Incluso los mundos que vemos y que van a durar mucho más que nosotros, son mundos que en un momento determinado se gastarán igual que se gasta la ropa, e igual que la ropa gastada la tiramos o va a parar a un armario, pasará con esos mundos y Él seguirá permaneciendo. Y después de que el autor de la carta a los Hebreos ha dejado establecido, sin duda, a partir del Antiguo Testamento, citando del Antiguo Testamento, que el Mesías Jesús llevaba el nombre de Jehová, que era el mismo Jehová, que el Padre le llamaba Dios, que ordenaba a los ángeles que lo adoraran, y todo esto lo hace citando un Antiguo Testamento al que los judíos eran sensibles, él va a sacar una conclusión más allá. Y antes de desarrollar el resto de los puntos de la carta, en este capítulo 2 va a hablar de por qué hay una gran salvación que tiene que ver con Cristo y va a señalar 7 características de esa gran salvación. Lo que empieza diciendo es algo tremendamente importante. No os voy a hablar de una cuestión de discusión teológica secundaria. Aquí no me voy a poner a hablar de la interpretación del milenio, del que dicho sea de paso, hablan unos pocos versículos en un capítulo de Apocalipsis nada más y la gente se empeña a meter por ahí versículos que no tienen nada que ver y desarrollan teologías extrañas y raras. No me voy a detener en eso. No me voy a poner a hablar en otras cuestiones controversiales. Os voy a hablar de lo que es realmente importante. Y esa cuestión importante es una salvación que no tiene comparación con ningún sistema de salvación. Y dice así en el capítulo 2 y versículos del 1 en adelante. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Vosotros ya habéis escuchado esto. Por tanto, después de todas las referencias que yo he hecho en el capítulo 1, es necesario que atendáis a esto y que lo hagáis con más diligencia, con más interés, con mucha más preocupación de lo que lo habéis hecho hasta ahora. ¿Por qué? Para no terminar deslizándoos, para no terminar patinando, para no terminar apartándoos. Atended a esto con diligencia, porque esto es importante. Aquí no estamos en una discusión de café, en la que vienes a mi casa, nos tomamos un café, nos tomamos un pastelito y de paso hablamos de un pasaje raro de la Biblia, a ver qué pensamos cada uno de nosotros. Aquí estamos hablando de algo muy importante. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa distribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Vosotros sabéis que la revelación a Moisés, igual que otras revelaciones a lo largo de la historia de Israel, vinieron a través de ángeles. Y eso no quiere decir que no fuera importante, era muy importante. Eran revelaciones firmes. Y, por supuesto, cuando había una transgresión o una desobediencia, Dios ejecutó un justo juicio. Si miráis ese templo que tanto os impresiona, ese templo fue destruido en la época de Nabucodonosor. ¿Y por qué fue destruido? Porque hubo transgresión y desobediencia. Por supuesto, igual que ahora, había judíos que decían, como somos el pueblo elegido, nunca nos va a tocar un castigo de Dios. Dios ha hecho promesas a Abraham, no nos va a pasar nada. Y, por supuesto, el rey de Judá lo afirmaba y tenía una serie de falsos profetas en la corte que insistían en ello. No te preocupes, Sedequías, que no va a pasar nada. Este es el monte Sión, ese es el templo de Dios
esta es la ciudad de Jerusalén, descendemos de Abraham, no va a pasar nada. Y cuando de pronto se levantaba un profeta verdadero como Jeremías y decía, estáis transgrediendo la ley, estáis pisoteando el pacto, estáis matando a inocentes, estáis quebrantando la ley de Dios y va a venir el juicio, nadie lo quería escuchar. No, ese es un personaje que no entiende lo que es el trato de Dios con Israel. Es una persona que no quiere ver la realidad de nuestras promesas. Mátalo, Sedequías. Sedequías empezó quemando los libros de Jeremías, los escritos que tenía. En un momento determinado hasta lo echaron en un pozo con barro a ver si se moría allí. Pero Jeremías era el verdadero profeta. Y los otros eran un coro de falsos profetas y de gente engañada por su soberbia nacional. ¿Y qué pasó cuando quebrantaron con transgresión y desobediencia a la palabra de Dios? Que Dios los castigó. Llegó Nabucodonosor II y arrasó el templo, y arrasó Jerusalén, y destruyó el reino de Judá y los deportó por 70 años a Babilonia. Y quien piense que realmente aquello que ha enseñado Dios se puede transgredir y desobedecer impunemente porque uno pertenece a una nación o a un grupo racial o a una sociedad, es un necio, aparte de un soberbio. Porque Dios sigue siendo el mismo y sus principios morales no se pueden desobedecer ni transgredir. Y el autor de la carta a los Hebreos lo dice con claridad. Aquella ley pudo venir a través de los ángeles, pero venía de Dios. Y como venía de Dios, por supuesto, cuando se transgredió y se desobedeció, Dios actuó. Y vosotros, que sois judíos, que sois hebreos, deberíais de saberlo. Es vuestra historia nacional, no es lo que yo escribo. Si eso pasó en otro tiempo, con una ley que era parcial, a través de ángeles, que no era completa, ¿qué pensáis que va a suceder ahora si descuidamos una salvación que es mucho más grande? ¿Qué pensáis? ¿Que eso no va a tener consecuencias? Va a tener consecuencias terribles. Y además, vosotros sabéis que esta salvación, como dice el versículo 3, en la segunda parte, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esto no es un mensaje filosófico, no es algo que se le ha ocurrido a un hombre en su habitación mientras piensa por la mañana. Yo me levanto por las mañanas, sobre las 5 de la mañana, los lunes a las 4, me preparo un té y me siento delante del ordenador para ver de qué va a ir el editorial de mi programa de radio ese día. Y efectivamente es algo que tiene que ver solo conmigo. Empiezo a tomar el primer té de la mañana, se me ocurre algo y luego estoy más o menos brillante o más o menos estúpido, pero es algo que depende solo de mí. El autor de la carta a los Hebreos es tremendamente claro. Es que esta salvación no es que se me ha ocurrido a mí, no es que se la ha inventado Pablo, no es que Juan, que tiene unas ideas así entretenidas, se le ha ocurrido. Esto primero lo anunció el Señor. Y luego nos vino confirmada por gente que conoció al Señor. Como vimos en la primera carta de Juan, con gente que lo escuchó, que lo vio, que incluso lo tocó y lo palpó. Y junto con ellos testificaba el Espíritu Santo y testificaba Dios. De manera que esto es bastante serio. Y esta salvación, que es mayor que cualquier otra, que no podemos despreciar, que no podemos dejar aparte, ¿qué significa? 7 cosas. Y cada una de ellas me daría lugar para una exposición, pero vamos a intentar cubrir las 7. Primero, esta salvación es una salvación que se basa en que Cristo murió por nosotros. Y esto es muy serio. Versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo
¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Primero, esta es una salvación que no está dirigida a los ángeles, que es ejecutada por un hombre. Y el ser humano, como efectivamente dice el Salmo 8, del que cita el autor de la carta a los Hebreos, habla de que el ser humano es un ser magnífico, aunque es algo inferior a los ángeles. No es la ejecución directa de los ángeles, ni mucho menos, sino que estamos hablando de alguien que se encarnó y se convirtió en un ser humano. Pero lo importante no solo está en la conversión de Dios en ser humano. Para los paganos, dioses que se convertían o adoptaban una apariencia humana eran comunes. Generalmente adoptaban una apariencia humana para acostarse con una mujer o, si era una diosa, con un hombre. Pero realmente eso no era tan sorprendente. Lo que es distinto en este caso es que precisamente la gracia de Dios pasa por el hecho de que Jesús, que como hombre es un poco inferior a los ángeles, ha padecido la muerte y no solo eso, ha gustado la muerte por todos. Generalmente, cuando utilizamos el término gustar, hablamos de algo que gusta bien. ¿Te ha gustado el helado? Y identificamos gustar como que me gusta como sabe. Pero la idea de gustar, el mismo verbo que aparece aquí en griego, indica que efectivamente uno saborea, paladea, digiere lo que tiene que tragar. Y lo que Jesús tuvo que tragar fue la muerte por todos nosotros. Esta es una salvación totalmente distinta porque, en primer lugar, es una salvación ganada por el hecho de que Cristo no murió de repente de un infarto instantáneo ni se enteró. El tipo de muerte que mucha gente desea. Ya que me voy a morir, pues nada, que acabe de tomarme una copa y en ese momento me muero y no me entero. Que esté durmiendo por la noche y en el curso del sueño llego al otro lado, no sufro ni el más mínimo dolor. Pero no es lo que aparece aquí. Esa salvación es inmensa porque Jesús tuvo que tragar, degustar, paladear, absorber, digerir la muerte más terrible que podía sufrir un ser humano y la más vergonzosa. Esta salvación es grande porque tuvo un precio muy alto. Segundo, esta salvación es grande porque nos convierte en hermanos del Mesías, en hijos de Dios. Versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Esa salvación incluye que nuestra relación con Dios es totalmente distinta de la relación con Dios de cualquier otro ser humano. Algunas personas muy equivocadamente piensan que todos los seres humanos son hijos de Dios. Yo me acuerdo una vez que subí a un tren en España y un grupo de norteafricanos se habían apoderado del compartimento y habían desplazado a dos viejecitas. Y cuando yo subí en el tren, y no tengo yo aspecto de Schwarzenegger, pero se ve que era el amparo que veían las dos viejecitas, me dijeron: mire usted, es que nuestros asientos son estos y han llegado y nos han desplazado aquí y este es nuestro asiento y todos somos hijos de Dios, pero es que nuestro asiento es este.
recuperé el asiento. Se ve que no eran muy valientes, porque realmente yo no tengo un aspecto físicamente muy impresionante, pero supongo que, como les dije, con bastante decisión, su asiento es este, usted se siente ahí, su asiento es este, y estos son los de las dos señoras. Debieron de pensar a ver si es un policía de incógnito o algo así, y obedecieron. Es más, en un momento determinado hasta se fueron. Y las dos viejecitas quedaron muy agradecidas, pero su visión de quiénes son los hijos de Dios, aunque tuvieran razón en el asiento, era muy equivocada. Todos y cada uno de nosotros somos criaturas de Dios, creamos o no creamos. Todos y cada uno de nosotros tenemos una dignidad como seres humanos porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso debería obligarnos a no despreciar absolutamente a nadie, independientemente de cuál sea su raza, su religión, su cultura, su color de piel o su pasaporte. Pero la Biblia establece que solo determinadas personas son hijos de Dios. Si me acompañan a Juan, capítulo 1, precisamente el evangelista deja muy claro quiénes son hijos de Dios. Y es algo que no tiene nada que ver con todos nosotros como creación, ni tampoco con pertenecer a esta u otra nacionalidad o raza. Y dice en Juan, capítulo 1 y versículo 12, «Mas a todos los que lo recibieron», está hablando de Jesús, «a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios». Hay dos tipos de hijos en la Biblia. Hay unos hijos naturales. Los engendramos los varones en el vientre de las mujeres. Y efectivamente son criaturas de Dios. Y llevan la imagen y semejanza de Dios, aunque esté alterada por el pecado. Y todos somos criaturas. Pero ser hijo de Dios, que es algo que Dios decide de manera adoptiva, que no depende de quién desciendes ni de quién te ha engendrado, porque naces del agua y del Espíritu, es algo reservado para los que creen en Jesús. Y como dice Juan 1:12, solo aquellos que creyeron en Él tienen potestad para llegar a convertirse en hijos de Dios. Esta salvación es importante no solo porque el Mesías ha gustado la muerte por nosotros, sino porque además nos hace hijos de Dios, hermanos unos de los otros y hermanos del propio Jesús. Tercero, esta salvación es enormemente importante porque nos libera del diablo. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Nosotros, en última instancia, estamos formados de carne y sangre. Somos seres mortales. Nosotros seguramente hoy diríamos de carne y hueso. Él también. Dejó las alturas para convertirse en un ser de carne y hueso. Y además, curiosamente, para asumir algo que a nosotros no nos gusta, y es la muerte. ¿Y por qué lo hizo? Para destruir, mediante de su muerte, al que tiene el gobierno, las riendas, el imperio de la muerte, al diablo. Y alguno dirá, bueno, porque hay gente que tiene capacidad de expulsar demonios. Sí, en parte, pero no solo eso, ni eso es lo más importante. Es verdad, y por ejemplo la gente que estuvo en la clase última de homilética, donde estuvimos viendo el episodio del endemoniado gadareno, que los demonios veían a Jesús y se echaban a temblar. Como dice la carta de Santiago, los demonios creen y tiemblan, porque saben que eso es real y lo han visto de cerca. Y conocen las consecuencias. Y no se les escapa qué va a pasar. Es cierto, efectivamente, eso destruye al que tiene el imperio de la muerte, que es el diablo. Pero no se limita a eso. Y algunos piensan que la lucha contra el diablo es simplemente el hecho de que te enfrentas con una fuerza demoníaca. Destruye al diablo porque, entre otras cosas, la enseñanza y la vida de Jesús revela lo que hay de diabólico en el mundo en el que vivimos y que nosotros a veces no solamente no pensamos que es diabólico, sino que pensamos que es de Dios.
Y alguno dirá, no, no es posible. ¿Cómo vamos a ser tan bobos? Y además, si leemos la Biblia, como para confundir algo que es diabólico con algo que es de Dios. Acompáñenme al Evangelio de Marcos, capítulo 8. Y van a ver un ejemplo de cómo efectivamente, pensando uno que está siguiendo el camino de Dios, en realidad le está haciendo el juego al diablo. Marcos, capítulo 8, episodio que sin duda conocen. Jesús llega a Cesarea de Filipos, el último punto del mundo gentil antes de empezar a Israel, o el primer punto desde Israel en que entras en el mundo gentil. Casi te podías situar así y tener un pie derecho en el mundo gentil y un pie izquierdo en el mundo judío. Tierra santa y tierra impía de los gentiles. Y en ese momento, cuando está justo en ese punto de intersección entre el mundo judío, la tierra santa, y el mundo pagano y diabólico y demoníaco, Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, pues mira, algunos piensan que eres un profeta. Hay quien piensa que a lo mejor Juan el Bautista, que Herodes le cortó la cabeza, ha resucitado y eres tú. Porque han empezado a oír de ti después de que Herodes le cortó la cabeza a Juan. Hay otros que piensan, pues, en fin, que eres un personaje prodigioso. ¿Y vosotros quién pensáis que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Bravo, Pedro, 10 sobre 10. Y efectivamente Jesús le dice, eso te lo ha tenido que revelar mi Padre, porque si lo hubieras tenido tú que deducir, sobre todo con lo bruto que eres, seguramente nunca lo hubieras deducido. Esta es una impresión personal, a lo mejor Jesús no lo pensó, pero lo del Padre sí lo dijo. Y en ese momento Jesús empieza a decirles, bueno, lo que va a pasar precisamente con el Mesías. Y les dice lo siguiente. Capítulo 8 y versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirlo, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús, eres excesivo, tienes muy poco amor. ¿Cómo se te ocurre llamar Satanás, el opositor, Hasatán, al propio Pedro? Que lo único que tiene es una congoja tremenda porque dices que te van a matar. Y sin embargo, lo que dice aquí Jesús es una realidad que muchas veces pasamos por alto. Pensamos que nuestra interpretación espiritual efectivamente es la correcta. Pero si es incorrecta y si choca con la enseñanza de Jesús, en eso hay algo diabólico. Y cuando hay algo diabólico, cuando convocas al diablo en una especie de misa negra y entonces el diablo te inspira lo que tienes que hacer, no. Hay algo diabólico cuando se pone la mira en las cosas de los hombres en lugar de en las de Dios. ¿Cómo contemplas tú la realidad de tu vida? ¿Desde la perspectiva de Dios o desde la perspectiva de los hombres? Cuando tienes que analizar si tienes que hacer una cosa, ¿estás intentando verlo con la mente de Jesús o estás intentando verlo con la mente de lo que la sociedad considera aceptable? Cuando tienes que tomar una decisión en tu vida, ¿estás intentando tomar esa decisión como Jesús lo haría? ¿O por el contrario lo estás haciendo como lo que te cosechará los aplausos y las palmaditas en la espalda de la sociedad en la que vives? Porque si lo que estás buscando es ese aplauso, en lugar de actuar como Jesús actuaría, estás poniendo la mira en las cosas de los hombres en vez de las cosas de Dios. Y si estás poniendo la mira en las cosas de los hombres en vez de las cosas de Dios, deberías saber que hay un personaje detrás moviendo los hilos, al que en la Biblia se conoce con una serie de motes,
como diablo o Satanás. Porque no sabemos el nombre. Quiero decirles que son motes. Supongo que para el diablo, que es un personaje soberbio y vanidoso, debe de ser muy mortificante que no conozcamos su bello nombre y nos impresione y que la Biblia solo le llame por el mote. Hasatán es el opositor, algo así como el Contreras, y diabolos significa simplemente embustero. Imagínense que alguno de ustedes se llama Luis o Carmen y les gustaría estar oyendo continuamente lo maravilloso que es Luis, lo elegante que es Carmen, y en vez de llamarles por su nombre, continuamente estuvieran oyendo la Contreras o el embustero. Ténganlo en cuenta. Pues cuando alguien no sigue la visión de Dios, sino la de los hombres, lamentablemente, quien está moviendo los hilos es el diablo. Por si a Pedro no le ha quedado claro, dice en el versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La liberación del diablo no solo es que de pronto llega alguien a esta iglesia que es atormentado por un demonio y oramos por él y el demonio, en el nombre de Jesús, acaba saliendo. También puede ser eso. No es algo excluyente ni exclusivo. Es el hecho de que de pronto alguien llega y escucha el mensaje de Jesús y se da cuenta de que es un esclavo del diablo. Y es un esclavo del diablo porque el diablo es el que le dicta cómo tiene que actuar. Tanto tienes, tanto vales. Busca sobre todo acumular. No te preocupes de los demás y preocúpate de ti, que ya se preocuparán los demás de ellos. Piensa sobre todo en ganar este mundo. No te preocupes de tu alma. Pues Cristo nos libera del diablo. Y no solo por aquellos diablos, demonios que pueda echar, sino porque muestra cuáles son las acciones del diablo. Y cualquiera que contemple la enseñanza de Jesús y cualquiera que vea cómo bajó o subió a la cruz, se da cuenta de que el diablo encaja muy mal con eso y nuestra sociedad también. Cuarto, Cristo no solamente nos libera del diablo, sino que nos libera del mayor instrumento de acción del diablo, que es el miedo, y especialmente el miedo a la muerte. Versículos, vamos a leer otra vez el 14 y a continuación el 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La afirmación es tremenda y el diablo, por cierto, esto no es una invención del autor de Hebreos, el diablo sabe muy bien el miedo que el ser humano tiene a la muerte. Cuando Jesús define al diablo, en el Evangelio de Juan, lo llama con dos calificativos. Uno es embustero, mentiroso. El otro es homicida. Y el diablo maneja muy bien las dos armas, la mentira y la muerte. Y cuando yo veo a alguien que se jacta, y más si lo hace públicamente, del uso de la muerte, ya no digo si además lo acompaña con la mentira, que suele ser habitual, no me cuesta ver detrás de eso la sombra del diablo. Me importa un pepino el argumento que pretenda utilizar para matar a miles de seres humanos en masa. Pero alguien que se jacta de utilizar la muerte y utiliza la mentira para convencernos de que está haciendo algo bueno, la sombra que tiene detrás es la del diablo, porque la muerte, el miedo a la muerte, es un arma privilegiada del diablo. Cuando en un momento determinado Satanás habla con Dios para que Dios le deje machacar a Job,
el hombre más justo de su época, el diablo le dice con un enorme cinismo: hará cualquier cosa, incluso dejar de servirte, si ve que se va a morir. Porque el ser humano, bueno, digamos que tiene una cierta capacidad de aguante. Job ha perdido a la familia, ha perdido todo lo que tiene, ha perdido la salud. Hasta ahí te va a servir. Amenázale con la muerte y ya verás cómo no sigue siendo tan íntegro. El diablo lo sabe y lleva milenios utilizándolo. Y como muy bien dice aquí el autor, se da la circunstancia de que Cristo murió para quitarle mediante la muerte el poder al diablo y liberar a todos aquellos que son siervos toda su vida de planes diabólicos por temor a la muerte. Y es lógico que tengamos miedo a la muerte, no es agradable. Pero no cabe la menor duda de que la obra de Jesús nos libra del miedo a la muerte. Sabemos que no todo acaba aquí. Sabemos que si morimos, nuestra vida no ha sido estéril, ni una vida sin sentido, porque sabemos que hay otra vida al otro lado y sabemos que además esa vida es con Jesús y a la diestra del Padre. Y el autor dice: mira, chicos, no os engañéis, no hay una salvación tan grande. Si fueras un hindú, como mucho, estarías pensando en acabar de reencarnar milenio tras milenio y en un momento determinado disolverte en la moksha, en la nada, en el absoluto. Si fueras un budista, igual. Y si fueras un musulmán, bueno, tienen un paraíso más entretenido porque hay vírgenes y beben vino en cojines y cosas de este tipo. Yo reconozco que es más divertido, pero no es gran cosa si uno está pensando en tener una comunión personal con Dios. Y el autor de la carta a los Hebreos dice: incluso del temor a la muerte nos vemos libres por aquel que murió y que venció a la muerte. Yo he conocido gente que sabía que iba a morir en muy breve. He visto gente muriendo en condiciones terribles porque no tenía esperanza de lo que iba a suceder al otro lado. Ni siquiera de si había algo al otro lado. Uno de mis compañeros de colegio, que ha tenido una carrera profesional muy brillante, su vida no tengo tan claro que haya sido tan brillante, pero su carrera sí, en un momento determinado me insistió en un viaje en que por favor le convenciera de que había otra vida, porque le angustiaba que no hubiera nada. Y le dije: bueno, pero puede haber cosas peores, ¿no? Imagínate que mueres y vas al infierno. Y dice: bueno, pues si llegamos al infierno ya nos adaptaremos, el ser humano se adapta a todo. A mí lo que me horroriza es que no haya nada, que me vaya a morir y ahí termine todo. Pero qué estupidez y qué burla de vida ha sido esta. Y he conocido gente que efectivamente en el umbral de la muerte estaba absolutamente empavorecida de cómo había desperdiciado su existencia, de que esta vida no valía nada y que además seguramente al otro lado tampoco había nada. Y he conocido a gente que tenía puesto plazo a su muerte y que realmente parecía que iba a salir simplemente de viaje porque esperaba encontrarse con el Señor. Una de las personas, uno de los ancianos de la iglesia en la que yo me bauticé, que es una de las personas que más influyó en mis 2 primeros años de creyente, en un momento determinado le descubrieron una enfermedad terminal e incurable. Tengo que decir que su vida no había sido fácil. Su esposa padecía una enfermedad mental muy grave y en ocasiones sentía la tentación de matarlo. De manera que él dormía con su esposa y, como él me decía, bueno, mi esposa sentía la tentación de degollarme mientras yo estaba durmiendo y sufría porque no quería matarme, pero era una persona ya muy trastornada mentalmente. Sí, y al lado estaba yo durmiendo tan tranquilito, me podía haber degollado. En cierta ocasión la encontró con un cuchillo de matarife en la mesilla. No había llevado una vida fácil. Si no me lo hubiera contado, jamás lo hubiera sospechado. Era una de las personas más tranquilas y en paz que yo he conocido. Y en un momento determinado se encontró con una enfermedad terminal y le dijeron: mire, esto no tiene solución. Y le quedan muy poquitas semanas. Lo vamos a ingresar para que no tenga muchos dolores antes de fallecer, pero
esto no tiene remedio. Y la gente de la iglesia iba a visitarlo al hospital y salía sorprendida porque el hombre les hablaba con toda tranquilidad de que seguramente si venís la semana que viene ya no me vais a encontrar porque estaré con el Señor. Y lo decía como el que dice, la semana que viene no vengas por casa porque voy a Nueva York y voy a estar una semana y no me vas a encontrar. Con la misma serenidad. Eso es algo que se debe al hecho de que Cristo nos libera del temor de la muerte. Y al hacerlo nos libera de la servidumbre del diablo. A mí me importa un pimiento lo que piense la sociedad acerca de lo que digo, de lo que hago. No porque me considero superior a la sociedad y lo que piensen estos cretinos me trae sin cuidado. No, no por eso. Sino porque realmente yo creo que tengo que actuar en integridad delante del Señor. Y si eso acarrea problemas o complicaciones, peor para ellos. Porque sé que efectivamente quien es mi Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no es esta sociedad, ni el diablo que se dedica a tirar de las riendas sometiendo a servidumbre al género humano por el temor a la muerte. Y esa libertad yo jamás la hubiera alcanzado por mí mismo. Esa es una libertad que solamente viene cuando tú sabes lo que Jesús ha hecho en la cruz, cuando te das cuenta de por qué esta salvación es tan grande. Quinto, la salvación de Cristo cumple las promesas a Abraham. Versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. La obra de Cristo, por supuesto, cumple las promesas a Abraham y las cumple para la descendencia de Abraham. Y alguno dirá, ¿el Estado de Israel? No, hijo, el Estado de Israel no tiene que ver ni en un 0% con las promesas de Dios a Abraham. La descendencia de Abraham no es gente que tenga sangre de Abraham en sus venas o el pasaporte del Estado de Israel o vaya a las sinagogas los sábados. Es aquel que ha creído en Cristo. Y si no sabes eso, ignoras el ABC del Evangelio. Si me acompañan a Gálatas, capítulo 3, en Gálatas 3 aparece una afirmación muy clara al respecto. Versículos Gálatas 3 y versículos del 23 en adelante. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, el criado que llevaba al niño al colegio, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, no estamos bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Quién dice aquí Pablo que efectivamente es el linaje de Abraham y los herederos según la promesa? El que puede trazar su genealogía hasta Abraham o Isaac o Jacob, o los que creen en Cristo. Los que creen en Cristo. ¿Y quiénes son esos? Los que han sido justificados por la fe. ¿Y quiénes son esos? Los que por creer en Cristo han sido hechos hijos de Dios. Y el autor de la carta a los Hebreos lo dice de una manera muy clara. Cristo ha muerto por esa descendencia. Si tú crees en Cristo, formas parte de la descendencia. Si no crees en Cristo, no formas parte de esa descendencia. Por muy circuncidado que estés, por mucho que guardes el séptimo día, por mucho que te pongas un talit de oraciones y por mucho que sigas la dieta del Levítico. Es así de claro. Y alguno dirá, bueno, sí, pero es que la Biblia habla de que hay que orar por Jerusalén. Hay que orar por Sión. Nos tenemos que preocupar por eso. Hijo, tú no has leído la Biblia. No cierren la carta a los Gálatas.
capítulo 4 de la carta a los Gálatas, donde Pablo explica qué Jerusalén y qué Sión es la nuestra, y no es esta. Y esto lo escribía ya en el siglo I. Gálatas capítulo 4 y versículos del 21 en adelante. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Si tú quieres ser hijo de la esclava y eres así de tonto, adelante. Y piensa que efectivamente las promesas a Abraham se cumplen en un Estado fundado por ateos. Allá tú. Si eres estúpido, como decía Cocteau, todo el mundo tiene derecho a decir tonterías. Es verdad, yo también lo creo. Pero si realmente quieres ser un descendiente de Abraham, según la Escritura, si realmente quieres heredar las promesas, según la Escritura, si quieres ser el hijo de la Jerusalén libre y no de la esclava, no hay otro camino más que creer en Jesús. Y el autor de la carta a los Hebreos se lo dice a esta gente. Seguid engolosinados con el templo, con somos judíos, con qué grande es Jerusalén, que si estáis apartados de Cristo no tenéis nada que ver con Dios. Sexto, porque esa salvación tan grande implica que el sumo sacerdote no es el que ahora está en el templo, el que estaba entonces, sino que el sumo sacerdote es Cristo. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. El único sumo sacerdote, el único sumo pontífice en el Nuevo Testamento es Cristo. Claro que había un sumo sacerdote en Jerusalén, pero todos sabemos que había convertido la casa de oración en una cueva de ladrones, él y los que estaban con él. Era un sumo sacerdote, según la ley mosaica, indigno. El único sumo sacerdote que además expía los pecados del pueblo es Cristo. No, hay otro sumo pontífice. Se llama León XIV, vive en el Vaticano. ¿Seguro? ¿Dios tiene 2 sumos pontífices? ¿Dios tiene 2 sumos sacerdotes? ¿Dónde? O quizá es que hay un sumo sacerdote que se llama Cristo y hay otro sumo sacerdote, otro sumo pontífice, que es el anticristo. Porque es para pensarlo. En la Biblia no habla de que haya 2 sumos sacerdotes, 2 sumos pontífices. No se habla de que Jesús lo fue en el siglo I y después hay una sucesión de sumos pontífices. En la Biblia habla de uno solo, que participa de nuestra condición de seres humanos para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Uno, Cristo, para siempre. Y si alguien cree en otro, que se pregunte exactamente cómo se denomina a alguien que toma el puesto de Cristo. Pero desde luego no lo toma legítimamente. Séptimo, Cristo, esta salvación es muy importante porque Cristo nos socorre.
versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esto es algo tremendamente importante. Después de todo lo que ha dicho el autor de la carta a los Hebreos, parece que desciende todavía más a tierra de lo que ha descendido y dice, ojo, que esta salvación es muy importante, que es muy grande, que no se puede despreciar, porque realmente en este mundo no hay nadie que nos socorra nada más que Cristo. Y si os priváis del socorro de Cristo, no vais a encontrar otro socorro. Y Cristo nos puede socorrer porque Él, siendo un ser humano, también fue tentado. Y en esta vida no todo se reduce al hecho de que murió en la cruz por ti y si aceptas el sacrificio de Cristo en la cruz mediante la fe, eres justificado por la fe y eres salvo. Eso es importantísimo. Pero esta vida tiene muchos años, generalmente posteriores a que tú te conviertas y recibas la salvación. Y en esos años necesitas ser socorrido. Y quien te va a socorrer es alguien que es un ser humano y que te entiende y que ha vivido como hombre. Hay dos clases, yo me he encontrado a lo largo de mi vida dos clases de personas que reaccionan de dos maneras distintas frente a las personas que sufren lo que ellos han sufrido. Cristo puede decir que ha sufrido todo lo que puede sufrir un ser humano porque efectivamente lo sufrió y terminó su existencia terrenal clavado en una cruz. Pero nosotros no reaccionamos tan noblemente como Cristo. Hay gente que de pronto ve lo mal que lo pasa una persona, el sufrimiento que tiene una persona, la necesidad de socorro que tiene una persona y que dice, oye, pues que se jorobe, yo también lo pasé muy mal y no me ayudó nadie. Hay gente así, yo lo he visto en muchas ocasiones. Alguna persona muy cercana de mi familia era así. Bastaba que alguien pasara por una desgracia y él recordaba que también había pasado por muchas desgracias y nadie le había echado una mano y por lo tanto, oye, que se espabile, que aprenda y que sepa lo que tiene que hacer. Y hay mucha gente así. La vida los endurece, los agria, los amarga. Y cuando ven el sufrimiento, en vez de sentir empatía, sienten que se aguanten y aprendan como yo. Hay otra gente que reacciona exactamente de la manera distinta. Yo sé lo que es querer estudiar y no poder estudiar porque no tengo dinero. Yo sé lo que es irme a la cama sin cenar porque no tengo dinero. Yo sé lo que es que mi familia pase necesidad porque se da la circunstancia de que no tenía un empleo. Yo sé lo que es escuchar a niños llorando porque sus padres no les pueden dar de comer ni siquiera una vez al día. Tengo que hacer todo lo posible para que no sufran lo que yo sufrí. Yo no voy a consentir que un niño pase hambre de esa manera. No voy a consentir que un hombre se desespere y llore porque no tiene un empleo para mantenerse él y su familia. No voy a contemplar con indiferencia que una persona enferme de manera irreversible y se muera porque no puede pagar las facturas del médico, etcétera, etcétera, etcétera. Y no lo voy a hacer porque yo sé el sufrimiento que hay en esas situaciones, o lo he visto muy cerca de mí. Ese es el tipo de personas que tienen un reflejo del comportamiento de Jesús. Cuando Jesús ve que nosotros pasamos por una tentación, no dice, pues a ver si se espabila un poco, que ya lleva 10 años de creyente y sigue igual de cretino que cuando se convirtió. A mí me tentó el mismo diablo en el desierto y quedé maravillosamente. Vamos, en 5 minutos le había desbaratado. Es impensable que Jesús tenga eso en su corazón, pero nosotros lo tenemos muchas veces. Y además, y esto es muy importante, Jesús padeció cuando era tentado, es poderoso para socorrer y además conoce nuestras fragilidades. Jesús sabe lo que es estar caminando todo el día y de pronto que no haya comida.
multiplicó los panes y 2 peces 2 veces. No vayan ustedes a creer que Jesús, cuando de pronto no había nada para comer, hacía un gesto de magia, comían todos y ala, arreando. Porque si piensan eso, están muy equivocados. Y las 2 veces que multiplicó los panes y los peces no fue por él ni por sus discípulos. Fue por gente que se hubiera caído en el camino. Y eso es algo bastante claro. Conoce nuestras fragilidades seguramente mejor que nosotros. Y es poderoso para socorrernos. Y además conoce lo tremendamente distintos que somos, porque todos nosotros somos distintos, aunque nos parezcamos más o menos. No tenemos el mismo carácter. Algunos tenemos un carácter muy difícil, además. No hablamos la misma lengua, nosotros sí, pero salgan ustedes de aquí y hablan en otra lengua distinta. Ni siquiera tenemos la misma raza. Como hagan un análisis racial, solo de los que estamos aquí, no estamos muchos, evidentemente no es así. No pertenecemos al mismo origen, no tenemos el mismo pasaporte, somos muy distintos. Y sin embargo, Cristo socorre a todos. Y es algo que deberíamos recordar, no solamente a la hora de socorrer a nuestros hermanos, sino a la hora de ver que nuestros hermanos son distintos. Si ustedes vienen a un culto de oración el viernes, y espero que vengan más de los que vienen habitualmente, porque los que no vienen se pierden una inmensa bendición, y créanme que sé de lo que hablo, encontrarán que hay gente que cuando se pone a orar, hay quien se arrodilla. Hay quien prefiere estar de pie, hay quien se sienta. ¿Ustedes creen que Dios se siente más conmovido por el que se sienta, se arrodilla o se queda sentado? ¿O que realmente escucha todas las oraciones independientemente del que se sienta, se arrodilla o se queda sentado? Hay gente que se pone a orar y grita, que a mí me da a veces la sensación de que piensa que Dios es sordo. Hay gente que ora en un susurro. ¿Creen ustedes que Dios rechaza a aquel que da voces? ¿O que le escucha mejor? ¿O que por el contrario rechaza al que susurra? ¿O que le gusta más porque la voz es suave? Dios escucha por igual a todos. Hay gente que en un par de oraciones puede resumir casi un tratado de teología. Hay gente que necesita derramarse más. No crean que Dios escucha mejor a uno que a otro, escucha a todos. Hay gente que es tremendamente metódica y ordenada, no es mi caso, lo adelanto, mi mujer podría dar testimonio de ello, y hay gente que por el contrario somos profundamente desordenados. Yo a veces para consolarme digo que tengo un desorden creativo, y entonces a medida que creo voy extendiendo el desorden por las habitaciones de la casa, y el que no se lo quiera creer, peor para él. No creo que eso afecte mucho la sensación que Dios tiene de nosotros y desde luego no creo que afecte cómo nos socorre. Les voy a poner 2 ejemplos de la Iglesia y me van a perdonar ustedes la impertinencia, porque he estado pensando en lo que podían ser 2 extremos de comportamiento externo. Hay un hermano en esta Iglesia que se llama José, que no sé si está aquí, si no está casi mejor, que es una persona extremadamente callada. Yo lo quiero muchísimo, de una manera muy entrañable, porque es un hermano tremendamente servicial. Llega casi el primero, se pone a colocar las sillas, parece que no existe. Pueden ustedes pasar por los cultos y parecería que no existe. Está en un extremo. Les voy a poner el otro extremo porque es una hermana y se llama Elsa. A veces parece que le dan descargas eléctricas. Tiene un dinamismo del que yo carezco. Alguno diría que es hiperactiva, cosa que yo no soy. Y entre José y Elsa, por citar 2 extremos, están todos ustedes, más cerca de la una que del otro. ¿Creen ustedes, sinceramente, que Dios se complace más con los que se parecen a José o a Elsa? ¿Creen ustedes, sinceramente, que si están en el justo término medio aristotélico, su situación es de virtud, a diferencia del muy callado y de la muy movida? Pues si lo creen, están muy equivocados.
porque Dios socorre al uno y a la otra exactamente igual. Y cuando se dirigen a Dios, los escucha igual. Y si están ustedes en cualquier punto intermedio, tranquilícense, también Dios los escucha. Es tremendo lo que dice aquí el autor de la carta a los Hebreos, pero es muy real. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No hay una sola situación por la que ustedes puedan pasar que Jesús no pueda entender porque fue tentado por lo mismo. Sus familiares se ríen de ustedes, los hermanos de Jesús no creían en él. Y cuando se produjo la fiesta en Jerusalén, los hermanos le dijeron: oye, Jesús, ¿por qué no bajas para demostrar que eres el Mesías? De ustedes se burlan las autoridades, a Jesús lo condenaron a muerte. Hay gente religiosa que les mira con desprecio, no se extrañen. De Jesús dijeron que era un endemoniado y un hereje samaritano. Hay gente del mundo a los que no les gusta, que son ustedes alegres y expansivos. De Jesús dijeron que era un borracho y un comilón. Hay gente que, por el contrario, piensan que son demasiado puritanos y demasiado estrictos. Pues tampoco se preocupen, porque decían cosas peores acerca de Jesús. Si hay algo tremendo en esta salvación tan grande, no es solo que costó la muerte de Jesús, no es solo que nos convierte en hijos de Dios y en hermanos de Jesús, no solo nos convierte además en herederos de las promesas de Abraham, no solo nos da acceso al único sumo sacerdote, es que además tenemos la garantía de que Cristo, que padeció siendo tentado, es poderoso para socorrernos a todos y cada uno de nosotros que somos tentados. Y no va a mirar si eres hombre o mujer, si tu lenguaje es más educado o menos educado, si cometes faltas de ortografía o tienes una ortografía perfecta, si cuando te pones a orar te arrodillas o extiendes los brazos, si cuando hay adoración te conmueves tremendamente o por el contrario parece que te quedas sumido casi en el silencio, si tus tentaciones han durado mucho o son tentaciones que acaban de aparecer en este momento. Nada de eso es importante para aquel que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y ciertamente esta es una salvación muy grande. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Te damos muchas gracias porque podemos dirigirnos a ti en oración. Te damos muchísimas gracias porque te hemos podido alabar de todo corazón. Te damos muchísimas gracias porque podemos disfrutar de ese manjar que es tu palabra. Y te damos muchísimas gracias por esta salvación tan grande que no tiene punto de comparación con ningún anuncio de salvación. Es grande por el coste inmenso de la muerte de Jesús en la cruz. Es grande porque permite vencer al Señor de las tinieblas descubriendo sus mentiras. Es grande porque nos muestra que la muerte no es el final y nos reuniremos contigo después de cruzar el umbral de la muerte. Es grande porque nos haces receptores y herederos de las promesas a Abraham por la fe en Jesús. Es grande porque podemos considerar a Jesús nuestro hermano mayor y porque somos hijos tuyos. Y es grande porque Jesús nos va a socorrer siempre, porque Él ha sido tentado exactamente igual que nosotros, porque no es indiferente a nada de aquello que nosotros podamos sufrir y a nada de aquello que nos tiente. Y te damos muchísimas gracias, Padre, por esta salvación tan grande que tú nos das por pura gracia, por puro amor, por pura generosidad. Padre, síguenos aferrando a esta salvación, que sigamos preocupándonos, ocupándonos de ella con diligencia, que no nos deslicemos pasando por alto lo que significa, sino que en todo momento podamos ver cómo
tú nos has salvado a través de Jesús. Y haz también que nuestro corazón sea como el corazón de Jesús. Que pongamos las cosas, nuestra mira en tus cosas y no en las de los hombres. Que veamos a los demás como Jesús los ve y no como nosotros muchas veces equivocadamente los vemos. Y que nosotros también queramos socorrer a nuestros hermanos cuando ellos son tentados. Y todo ello te lo pedimos encomendando esta semana que empieza hoy en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.